muy bien. Lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Los temas que vamos a ver hoy van a seguir continuando, ¿sí? Con lo que veníamos viendo, ¿sí? Vamos a retomar un poco la definición de gradiente, ¿sí? Si bien ya la dimos y algo mencionamos sobre los que son los gradientes, pero bueno, vamos a ver algunas propiedades también de los gradientes. Y vamos a ver lo que son las derivadas direccionales y las derivadas parciales, ¿sí? Iteradas. Y vamos a ver, también vamos a definir cuándo se dice que una función es continuamente diferenciable o de clase C1, C2, C3. ¿Sí? Bien, arrancamos entonces. Un gradiente, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era un gradiente? Si yo tengo, los gradientes se definen para funciones arreales o funciones reales que se llaman. Entonces, si yo tengo una función que va desde un espacio de dimensión n hasta los reales, entonces el gradiente es un vector que se define de esa manera, ¿sí? La notación, ¿sí? Es con el triangulito al revés, ¿sí? Que es, no me acuerdo ahora cómo se llama. Entonces uno dice que el gradiente de f es la derivada de f respecto a x1, ¿sí? Igual a la primera variable, la derivada de f con respecto a x2 y así, ¿sí? Hasta llegar a xn, ¿sí? Bien, en particular, nosotros nos vamos a centrar a cuando la dimensión es 2 y la dimensión es 3, ¿sí? Y uno, ¿por qué? Porque cuando uno está en dimensión 2 o en dimensión 3, en general las variables no las nombra así como x1, x2, x3, ¿sí? Sino que dice x e y, ¿sí? O x, y, z, ¿sí? También se usa la w, ¿sí? Pero bueno, en general, esta es la definición de gradientes para dimensión 2 y dimensión 3. ¿Sí? Bien, pero ahora, ¿qué significa? ¿Qué es hacer el gradiente respecto a x, o respecto a y, o respecto a z, o respecto a la dirección que sea? Justamente es sacar un límite, ¿sí? Que es el límite cuando h tiende a 0 de f. Si yo estoy derivando respecto a x, es x0 más h, y 0, z0, ¿sí? Es decir, bueno, ahora vamos a ver cómo lo podemos ver esto, ¿sí? Menos la función evaluada en el punto, dividido h, ¿sí? Si ese límite existe, entonces existe la derivada de f con respecto a x en el punto x0, y0 y z0, ¿sí? Y el valor es el valor del límite, ¿sí? Ahora, vamos a escribir esta, ¿sí? F de x0 más h y 0x0, ¿sí? De una manera un poquito distinta, ¿sí? Voy a agarrar la pizarra. Entonces, tengo x0 más h, ¿sí? Y 0, z0, ¿sí? Yo a esto lo puedo escribir como la suma de dos vectores, ¿sí? ¿Cuáles son esos vectores? Son el x0, y0, z0 más h0, 0, ¿sí? Es más, puedo seguir. ¿Por qué? Porque puedo sacar factor común h de acá, ¿sí? Entonces esto me queda x0, y0, z0 más h por el 1, 0, 0, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de las primeras clases, esto era lo que llamábamos versor, director, que apuntaba en la dirección eje, en la dirección x, ¿sí? O sea que a este vector de acá, que usamos para sacar el límite de la derivada, lo podemos escribir como x0, y0, z0 por, no, perdón, más h por, y este, ¿se acuerdan cómo se llamaba este versor? Y, Y, ¿sí? Por el versor y. ¿Está? Y lo mismo si hacemos con la derivada respecto a y y la derivada respecto a 0, a z, ¿sí? Al versor, en este caso x0 y 0 más h, al vector, perdón, z0, lo voy a poder escribir como x0 y 0,
Z0 más H por J en este caso, ¿sí? Que era el versor en dirección Y, ¿sí? Y a la derivada respecto a Z nosotros lo podemos escribir como X0, Y0, Z0, ¿sí? Más H por el versor K, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo estoy haciendo la derivada, o el gradiente, ¿sí? La derivada respecto a X, la derivada respecto a Y, la derivada respecto a Z, ¿sí? Es como que me estoy acercando al punto, por ejemplo, si estoy haciendo la derivada respecto a X, me estoy acercando al punto X0, Y0, Z0, ¿sí? A través del eje X, ¿sí? Porque yo voy acercando, digamos, Y0 y Z0 quedan fijas y yo me acerco a X, ¿sí? Por la dirección en X o la dirección en menos X, según H sea mayor o menor a 0, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando saco la derivada con respecto a Y, ¿sí? Yo estoy dejando a X0 y a Z0 fijos y me voy acercando ahí, ¿sí? Ya sea por la parte positiva o por la parte negativa, ¿sí? Pero yo me estoy moviendo sobre el eje Y, ¿sí? Los otros los dejo fijos. Y para Z pasa lo mismo, yo me muevo sobre el eje Z, ¿sí? Alrededor del Z0, ¿sí? Y a X y a Y los dejo fijos, ¿sí? Entonces, las derivadas, digamos, parciales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ¿sí? Los podemos ver como eso, ¿no? Como que yo me estoy acercando en dirección a los ejes, ¿sí? Al eje X, al eje Y, al eje Z, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Porque vamos a definir ahora lo que se llama derivada direccional, ¿sí? Y lo vamos a poner, ¿sí? Parecido a lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se define la derivada direccional? Si yo quiero sacar la derivada en la dirección de un vector b cualquiera, ¿sí? Para el caso de la derivada respecto a x, ese vector b, perdón, es el versor y, ¿sí? Digamos, es una dirección más. Para el caso de la derivada respecto a y, ese vector b va a ser el versor j, ¿sí? Y así. Y para acá, para z, ese vector b va a ser el versor k, ¿sí? Entonces, pero yo eso lo puedo, digamos, puedo sacar la derivada en cualquier dirección, ¿sí? Es decir, el vector b es un vector x1 y 1z1, sí, que tiene una dirección. Entonces, ¿cómo defino la derivada? ¿Sí? Se anota, digamos, esta es la anotación, ¿sí? La derivada de f de la dirección b, ¿sí? Del punto x0, en donde acá ya estoy hablando de x0 como vector, es decir, ese x0 en realidad es x y z, x0 y 0, ¿sí? Z0, es para, digamos, simplificar la notación. ¿Cómo? El límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h por b, ¿sí? Menos f de x0, todo dividido h, ¿sí? Fíjense que es básicamente sacar como de las derivadas parciales, pero ahora no solamente me acerco al punto por alguno de los ejes, sino que me puedo acercar con cualquier dirección, ¿sí? Y una cosa para aclarar, esta dirección B siempre es el versor unitario, ¿sí? Es decir, si yo quiero la derivada de la función en la dirección 8, 5, menos 2, ¿sí? Primero, para poner este B acá, no se pone 8, 5, menos 2, ¿sí? Se pone la dirección, es decir, esa es hacer 8, 5, menos 2 dividido la norma de 8, 5, menos 2. ¿Se entendió eso? Bien. Seguimos, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta que se les debe surgir ahora es, bueno, voy a tener que calcular el límite cada vez que hago la derivada parcial. Sí, la respuesta obviamente es no. Cuando nosotros sacábamos las derivadas parciales respecto a x, respecto a y, respecto a z, no hacíamos el límite, ¿sí? Directamente decíamos, la derivábamos como si fuese análisis 1, ¿sí? Bueno, acá tenemos una ayuda, ¿sí? Que es la siguiente, ¿sí? O un teoremita, que dice que si f es diferenciable, ¿sí? Es decir, las derivadas parciales son continuas,
en x0, es decir, en el punto donde yo quiero calcular la derivada direccional, entonces la derivada direccional se define como el gradiente por el vector, ¿sí? Este es el producto escalar, ¿ya? Entonces, el gradiente del vector por el vector dirección, ¿sí? Que es donde yo quiero calcular la derivada. ¿Cuándo voy a tener que aplicar el límite? Y bueno, cuando justamente no es diferenciable. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo, el de x a la 1/3 por y a la 1/3, que en 0, 0 no era diferenciable, pero sí tenía la derivada? Bueno, en ese caso, las derivadas direccionales las voy a tener que calcular utilizando el límite. Pero eso pasa muy pocas veces. En general, las funciones son diferenciables en todos los puntos, salvo en algunos puntos particulares. Entonces, siempre vamos a poder utilizar, ¿sí? Es decir, la derivada, o calcular, mejor dicho, la derivada en la dirección, en una dirección cualquiera, como el gradiente por el vector, ¿sí? El vector con la norma, ¿no? Es decir, la norma del vector. Bien. ¿Sí? Hasta acá, ¿venimos bien? Sí, por ahora son todas definiciones. Después vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro de qué estamos hablando. Entonces, ¿sí? Veamos que, lo dije al principio, sí, pero ahora lo remarco, sí, el gradiente es un vector también, ¿sí? Es un vector como cualquier otro. Por lo tanto, yo puedo sacar la derivada en la dirección del vector gradiente, ¿sí? Yo digo, bueno, a ver, si B es el gradiente de la función, ¿sí? Me acerco por esa dirección, ¿sí? Que es una dirección más de las tantas que existen. ¿Cuánto valdrá? ¿O qué significará esa derivada direccional? ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué significado geométrico tendría esa derivada? Y bueno, si ustedes se acuerdan, lo vimos recién, me agarró, ¿sí? ¿Cómo sacaba la dirección? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sacaba el gradiente en una dirección? ¿Sí? O la derivada en una dirección. Si ustedes se acuerdan, la derivada, ¿sí? En la dirección B de f, ¿sí? Era igual al gradiente en un punto x0, ¿sí? ¿Sí? Era en ese x0 por el vector b, ¿sí? Ahora, vamos a sacar el módulo, ¿sí? El módulo de esto va a ser el módulo de esto, ¿sí? Que este habíamos dicho que era el producto escalar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿cuánto valía el módulo del producto escalar? ¿Sí? Era el módulo del gradiente de f en x0, ¿sí? Por el módulo de b, del vector b, por el coseno del ángulo que forman entre los dos, ¿sí? Entonces, si b es la dirección del gradiente, ¿sí? Tienen la misma dirección, entonces este ángulo, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale ese ángulo? El ángulo entre el vector y el gradiente. Si el vector apunta en la dirección del gradiente. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Cero? Cero. ¿Sí? Ahí me contestaron por chat también. ¿Sí? Cero. ¿Sí? O sea, esto es cero. ¿Y el coseno de cero cuánto vale? Ahí me contestan por chat de vuelta. Ah, me contestaron unos cuantos. 1. ¿Sí? Bien. ¿Sí? O sea que, si me voy en la dirección del gradiente, ¿sí? El coseno de 0 es igual a 1, y este es el valor máximo que puede tomar el coseno.
¿sí? Recordemos que si esto, mejor dicho, porque se pone acá un versor unitario, sí, o sea que este siempre va a valer 1, ¿sí? Porque la norma de un versor unitario se define así, como el que tiene norma 1, ¿sí? Y el gradiente va a ser el mismo para todas las direcciones. Entonces, lo que me determina cuándo va a ser mayor o cuándo va a ser menor, ¿sí? Sería el ángulo que hay entre el vector y el gradiente, ¿sí? Que si voy en la dirección del gradiente, eso va a ser 0 y el coseno va a ser 1, ¿sí? Por lo tanto, geométricamente, eso significa que el gradiente es la dirección de máximo crecimiento de la función, ¿sí? Obviamente, Lautaro, si voy una en la pregunta. dirección Siempre es el contraria al máximo. gradiente, Perdón, va a ser la dirección de máximo de crecimiento, es. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el coseno va a ser 180, digamos, el ángulo va a ser 180 y el coseno va a ser menos 1, ¿sí? Entonces, si voy en la dirección del gradiente, la función crece más rápido que cualquier otra dirección, y si me voy en la dirección en contraria al gradiente, la función va a crecer, mejor dicho, va a decrecer más rápido que cualquier otra dirección, ¿sí? ¿Pero claro el significado geométrico? O sea que si el gradiente es negativo, decrece. No, es que acá el gradiente nunca va a ser negativo Tenemos porque en yo el estoy módulo. hablando de módulos, Sí, ¿sí? claro, va a tener que ver ¿Ah? solamente con el Es ángulo. decir, un vector, no hay vectores negativos o positivos, No, tal cual. ¿sí? Entonces, el gradiente es un vector. Cuando yo estoy viendo las direcciones, es decir, si voy para allá, o para arriba o para abajo, o en dirección del gradiente, o en dirección contraria al gradiente, ¿sí? Sí, Si voy en dirección a favor del gradiente, la función crece, ¿sí? Rápidamente, claro. más rápido que cualquier otra dirección. Es el punto Y donde si crece voy, más rápido. Y si voy en el claro, opuesto, crece, es el punto donde decrece más rápido. Ahora, ¿cómo claro, tomás el la opuesto del dirección gradiente? contraria al gradiente es donde decrece más rápido Claro. la ¿Y cómo función. tomás el opuesto de ese gradiente? ¿Como ¿Cómo? uno Perdón. sobre el gradiente? ¿Cómo? El opuesto del gradiente, ¿cómo lo calculás? No, claro, es menos 1 por el gradiente. Si el gradiente es, Ah, está. O sea que lo ¿sí? considerás 1. como negativo por más que estés trabajando con módulos. No, es que no se habla positivo o negativo, se llama en dirección o en dirección contraria, es decir, mano y Ok, contramano sería. ok. Pero ¿Está? analíticamente, cuando vos lo expresás en el papel para poder tenerlo, digamos, con claridad escrito, eh, No, esto sería así. sí, Si el gradiente, si el gradiente es 1, 5, 8, mm, y vamos a poner 1 menos 5, 8, sí, ¿sí? Entonces, la dirección contraria al gradiente sería ser menos 1 por el gradiente, es decir, va a ser menos 1, 5, menos 8, ¿sí? claro, Eso claro, significa que es la dirección contraria, perfecto. Ok, ¿sí? ¿Está? listo. Dale, genial. Bien. Lautaro, ¿y ese -1 sale del coseno de 180? No, este menos 1 es directamente es para indicar que estoy en la dirección contraria, es decir, ¿qué significa ese Claro, pero menos 1? viste que cuando vos explicás más arriba, que cuando Sí, vas en el sentido de... no, pero esto es otra cosa, porque acá yo estoy calculando la derivada en esta dirección, ¿sí? Ok, Digamos, el módulo, ¿sí? Va a ser el mismo, que es lo que yo estoy poniendo acá. Y el módulo va a ser el mismo. Lo que va a ser contrario es este, ¿sí? Es decir, ¿qué significa eso? Que la derivada en dirección del gradiente, si la derivada en dirección del gradiente es 8, en la dirección contraria al gradiente va a ser menos 8, pero eso sí lo da por el coseno de 180, pero no tiene nada que ver con esto, ¿sí? bueno, Bien, digamos, este menos que yo pongo acá es para decir que es la dirección contraria, ¿sí? Es decir, que uno va para allá y el otro va para el otro lado, Claro, eso ¿sí? era lo que yo te Uno es preguntaba, si se mano y el otro es expresaba. contramano, ¿sí? Y Exactamente. este es mano, este es contramano. Eso quiere decir ese menos, ¿está? Sí, yo lo entendí. Gracias, Lautaro.
No. Bien. Y esas direcciones son la de máximo crecimiento o la de máximo decrecimiento. ¿Sí? Bien. Seguimos con las interpretaciones geométricas. Y para eso vamos a recordar lo que era una superficie de nivel, ¿sí? O una curva de nivel, porque esto es tanto para R3 como para R2. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan que era una superficie de nivel, ¿sí? ¿Qué era la superficie de nivel? A ver si alguno se acuerda o alguna. Traten de desmutearse, porque si no tengo que mirar el chat. ¿Sí? La definición está acá, pero ¿qué significa esto? ¿Qué era la superficie de nivel o la curva de nivel? Bueno, significa que sobre esa superficie, cualquier punto sobre esa superficie o sobre esa línea, la función vale lo mismo. ¿Sí? En ese caso, en el caso del ejemplo, vale un número k. ¿Sí? Es decir, cualquier punto que esté sobre esa superficie, si evalúo f en ese punto, va a ser igual a k. ¿Sí? Va a ser un número k. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Lo mismo es igual con una curva. Yo tengo una curva. Bueno, cualquier punto de esa curva, si yo evalúo la función en cualquiera de esos puntos, siempre va a valer lo mismo. ¿Sí? Un número k. Entonces, vamos a pensar. Si yo elijo una dirección sobre esa superficie, ¿sí? Un vector que pertenezca a esa superficie, ¿sí? ¿Cuánto va a valer la derivada direccional? Pensando en esto que estuvimos hablando recién de máximo crecimiento, mínimo decrecimiento, ¿sí? Sobre esa superficie, ¿cuánto puede valer la derivada direccional? La función sobre esa superficie, ¿crece, decrece, se mantiene igual? ¿Qué es lo que hace? ¿Se entiende la pregunta? Ahí está. ¿Sí? Si yo me voy en dirección de esa superficie, me acerco a un punto sobre esa superficie o sobre esa curva, ¿sí? En vez de sobre los ejes, como recién, o una dirección cualquiera, no. Yo elijo una dirección que esté sobre esa curva. ¿Sí? Me vaya mandando los puntos sobre esa curva. ¿La función cambia? ¿O vale siempre lo mismo? ¿Va a ser constante? Va a ser constante, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber, o si yo quiero sacar la tasa de cambio, ¿cuánto va variando? ¿Cuánto va a ser esa tasa de cambio? ¿Va a crecer máximamente? ¿Va a decrecer mínimamente o se va a mantener igual? No va a variar. No va a Claro, variar. ¿Sí? es constante, se mantiene igual. Es constante, o sea que la tasa de cambio... ¿Cero puede ser? No es de acuerdo al punto que me acerque. La tasa de cambio, es decir, va a ser cero. ¿Sí? Porque justamente sobre esa superficie la función no cambia. Entonces, si no cambia, no crece ni decrece, se mantiene igual. O ¿Sí? sea, O sea estás que, planteando un delta ahí, como si fuera un delta X, una claro, diferencia en de cero. definitiva, eso es lo que, cuando sacamos la derivada, lo que estamos planteando es eso, es una Claro, variación, un delta. ¿Sí? ¿Se acuerdan claro. en análisis 1? ¿Cómo escribían? La variación de f de x dividido x menos x0, que después a ese x menos x0 lo transformábamos en h, y ahí sacábamos f de x0 más h. ¿Se acuerdan o no? Sí, en definitiva, sacar la derivada es eso, es hacer una tasa de cambio, nada más y nada menos. ¿Sí? Recién vimos que esa tasa de cambio en dirección del gradiente es máxima, ¿sí? Es decir, la función, si yo me acerco en esa dirección, va a ser máxima, ¿sí? Va a variar de una manera
mayor que de cualquier dirección, ¿sí? Y ahora vemos que si nosotros elegimos una superficie de nivel, esa variación va a ser nula, ¿sí? Entonces, lo que eso significa, ¿sí? Es que el gradiente es ortogonal a la superficie de nivel, ¿sí? Es decir, forma con la superficie de nivel o la curva de nivel un ángulo de 45 grados, ¿sí? Por eso digo que la derivada es 0, porque si ustedes se acuerdan, el coseno de 90 es 0. Perdón, de ¿Sí? 90 grados, si es ortogonal. No de ¿Yo qué 40, dije? 45. Ah, perdón, 90 grados, sí. Ok. De hecho, después dije, el coseno de 90 es 0. ¿Sabe? Ok, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo para que más o menos, a ver si aclaro un poquito más con un grafiquito. Sí, yo tengo la función, que es esta. Sí, acá tengo el plano tangente, si se acuerdan que, o mejor dicho, esta es una superficie de nivel. ¿Sí? Es decir, acá, sobre cualquier punto de esta superficie, la función vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco por una dirección B, ¿sí? Sobre esta superficie, ¿sí? Fíjense, la dirección de B y el gradiente forman un ángulo de 90 grados y son ortogonales. ¿Está? En un punto x0. ¿Sí? Y esto va a pasar con cualquier punto que yo elija sobre esta superficie. ¿Sí? Este sería el plano tangente de esta superficie en este punto, lo que sacábamos la semana pasada. ¿Sí? Y lo mismo pasaría si yo me acerco en cualquier dirección sobre este plano, sobre esa curva de nivel. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque la conclusión es justamente, lo que vamos a sacar es que se define o podemos obtener, ¿sí? El plano, si estoy en R3, o la recta tangente a un punto, ¿sí? A una superficie de nivel o a una curva de nivel, ¿sí? En el punto x0, como el gradiente por todos los x que cumplen con que x menos x0 por el gradiente sea 0. Sea 0. Y el producto escalar. ¿Sí? A ver si no. ¿Sí? ¿Está? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro estas definiciones. ¿Sí? Ahora te voy a dejar de compartir y voy a hacer el primer ejemplo. Me anoto la función g de xy es igual a x más y cuadrado. Me dice encontrar la derivada en el vector b menos 2, 2 y determinar la recta tangente de la curva de nivel g de x igual 4 en el punto 3 menos 1. ¿Sí? Si ustedes ven, si yo reemplazo 3 menos 1 en la función, ¿sí? Esto que quedaría, x es 3 y es menos 1. 3 más menos 1 al cuadrado es 4. ¿Sí? Estoy parado en esta curva de nivel. ¿Sí? Porque en este punto la función vale 4. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer. ¿Sí? Bien, la derivada en la dirección del vector menos 2, 2. Lo primero que tengo que ver es si el vector menos 2, 2 es unitario. ¿Sí? Claramente no. Entonces vamos a sacar la norma de ese vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la norma de ese vector? Y bueno, es el módulo de b es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el módulo de b va a ser igual a la raíz cuadrada de que 4 más 4, 8, ¿sí?
Y la puedo dejar así o puedo poner como 2 por raíz de 2, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hago para sacar la norma o el vector director? ¿Sí? El vector dirección de B. B versor va a ser igual a B sobre el módulo de B. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a menos 2 sobre 2 raíz de 2, 2 sobre 2 raíz de 2. ¿Sí? El 2 se va con el 2 en los dos casos, o sea que la norma de B va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y voy a cambiar el fibrón porque no escribe bien el azul. ¿Está? ¿Sí? Y ahora tengo que encontrar la derivada en esa dirección. ¿Sí? Si yo analizo la función, es una suma de polinomios, entonces yo sé que es diferenciable en todos los puntos, ¿sí? Por lo tanto voy a usar el teorema que vimos recién, ¿sí? O la propiedad que vimos recién. Entonces, la derivada, ¿sí? En la dirección B de G, ¿en qué punto era? En 3, 1, en 3 menos 1, ¿sí? Va a ser igual ¿a qué? Al gradiente de la función en 3 menos 1 por, ¿sí? El versor B, que es este de acá, el que hallamos recién. ¿Sí? Bueno, hallemos el gradiente de F. ¿Cuánto vale? Perdón, esto es G, ¿sí? Porque ahora la función se llama G. Ahora tengo fibrones. ¿Cuánto vale la derivada de G respecto de X? ¿Sí? Bueno, es agarrar a X, vale 1 en este caso, ¿sí? Porque Y es constante, ¿sí? Y la derivada de G respecto de Y, ¿cuánto vale? 2 por Y, ¿sí? Si lo evalúan en el 3 menos 1, ¿sí? Va a valer menos 2. O sea que este va a ser igual a 1 menos 2 por menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago? Hago este por este más este por este. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual. Este por este es menos 1 raíz de 2. Y este por este es menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos 1 y menos 2 es menos 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces esa es la derivada de la función en el punto 3 menos 1, ¿sí? En la dirección 2 menos 2. No, menos 2, 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en esa dirección, como es negativo, yo sé que la función decrece. ¿Sí? Si yo voy tomando puntos cerca del menos 3, 1, ¿sí? En la dirección menos 2, 2, esa función va a valer menos que la función en el punto, ¿sí? Que en este caso es 4. ¿Está? ¿Quedó? ¿Preguntas? Bien.